Hugo López-Gatell Ramírez nació en Ciudad de México el 22 de febrero de 1969. Es hijo del matrimonio compuesto por Francisco López-Gatell Trujillo y Margarita Ramírez Duarte. Es un médico epidemiólogo, investigador, profesor y funcionario público mexicano. Pero para revisar lo que la vida le ha puesto en su maleta, vayamos despacio y hagamos como dijo Jack el Destripador. Vamos por partes. Francisco López-Gatell Comas, su abuelo, nació en 1897 en Tarragona, municipio de Cataluña, España, que aún conserva las ruinas de un anfiteatro romano del siglo II, siendo en el Imperio Romano donde aparecen los primeros vestigios de los Gatell, así de antiguo su apellido, quienes son por herencia ancestral sefarditas judíos radicados en la península ibérica, nobles de Cataluña, cuyo apellido procede de la palabra hebrea Hatul, que significa gato. Antes que el abuelo del subsecretario, hubo otros que emigraron a Alemania, Francia, Estados Unidos y a diversos países latinoamericanos, Argentina, Chile y por último México. Es así que podemos encontrar parientes como Joaquín Gatell y Folch, autor de la primera cartografía de Marruecos, y a Josep Maria Gatell, uno de los mayores expertos en VIH y director del Centro Catalán de Investigación y Desarrollo de Vacunas contra el SIDA. El abuelo López-Gatell fue un ingeniero y militar republicano. Estuvo contra el régimen de Francisco Franco, al igual que cientos de catalanes en la Revolución de Octubre de 1934, cuando se proclamó el Estado catalán. Fue detenido por la falta de subversión militar y sancionado con detención perpetua por el Consejo Militar el 12 de octubre de aquel año. Al finalizar el conflicto civil y con la seguridad de que Franco establecería una dictadura que no dejaría de perseguir a quienes defendieron la democracia republicana, se refugió al igual que miles de españoles en Francia. Pero aún le faltaba otra batalla por pelear, ahora contra los hombres de la suástica. Mientras él seguía su lucha por la democracia, fue detenido y llevado a un campo de concentración, logrando dejar instrucciones para su esposa, diciéndole que buscara un barco que la llevara a ella y sus 3 hijos a México. Estando a punto de ser fusilado, logró salvarse debido a un golpe de ingenio, ya que la orden venía escrita en español, y al no entender el capataz del campo, la carta con la orden debía traducirse al francés. Gatell alzó la mano, ofreciéndose para hacerlo, cambiando el contenido, y en lugar de decirle al capataz que la orden era fusilarlos a todos, tradujo que debía abandonar a su suerte en el bosque a todos los prisioneros. El abuelo corrió hasta llegar al puerto en busca de un barco que lo llevara a México para reencontrarse con su familia. Cuando abordó el barco que trasladaba a republicanos, quienes cobraban glorias a México, encontró allí a su esposa e hijos, que aún esperaban salir. Viajarían juntos a un terreno desconocido, pasando a ser parte de los más de 20,000 españoles que se exiliaron en el país con el apoyo del presidente Lázaro Cárdenas. En los registros de migración del Archivo General de la Nación aparecen las formas que indican que al menos 3 miembros de esa familia llenaron para establecerse en México como asilados políticos. Francisco, 1897, ingeniero. Francisco, 1925, químico. Alfonso, 1921, estudiante. Para 1945 sería el enlace de su cuñado, José María Trujillo Luis, ingeniero industrial, así como de Marina Díaz Cardona, profesora de piano. Ante migración, desde España traería a otros miembros de su familia a los que recibiría con los brazos abiertos en México. El ingeniero feneció 4 décadas después, el 25 de marzo de 1984, a las 20 horas en un hospital de Lindavista, a sus 87 años, cuando su nieto Hugo estaba en la adolescencia. Lo venció el cáncer de estómago.
Su hijo Francisco no ejercería como químico, en su lugar sería médico, aquel joven que alguna vez, junto a su madre, esperaba en el barco que los conduciría a México, sería quien certificaría su expiración aquella noche de primavera. Francisco López-Gatell Trujillo nació en 1925 en Tarragona, España. Aquel joven que descendió de un barco que arribó al puerto de Veracruz, cargando los dolores por todo lo vivido, pisaba por primera vez el país que amaría hasta su final. Hablaba 5 idiomas, siendo el catalán su lengua madre. Llegó a portar un anillo con la figura de un gato en su mano. Además, era aficionado a estos animales, de quienes cuidó hasta sus últimos días, porque orgulloso se reconocía Gatell, y más allá del apellido, porque fueron estos animales los que lo salvaron, cuando tuvo que alimentarse de ellos para sobrevivir. Se dice que practicó la halterofilia, llegando a ser Mister México, aunque no hay registro de ello. Después se naturalizó mexicano. A sus 30 años obtuvo su título de médico en 1955 y un año después había sido aceptado en el Massachusetts General Hospital para estudiar urología, donde logró ser jefe de residentes para después especializarse en trasplantes de riñones. De regreso en México, solo pudo conseguir una plaza de jardinero en el Hospital 20 de Noviembre. Pero se fue abriendo paso, subiendo jerarquías, hasta volverse una pieza clave en el área de urología del hospital. El doctor Héctor Fidel Calderón, expupilo del doctor Francisco, cuenta que siempre le preguntó el por qué prefirió regresar a México a trabajar, cuando pudo haberse quedado en Estados Unidos y ganar un dineral, a lo que siempre le respondió que México le había abierto los brazos cuando no tenía nada, que la satisfacción de estar vivo, de poder tener una familia, ya nadie se la podía quitar. Sus alumnos cuentan anécdotas de quien a su consideración ha sido el mejor urólogo del país, entre ellas que el doctor López-Gatell padre hacía babear a muchas enfermeras en el hospital, por ser guapo, atlético y ojo azul, o el romance que tuvo con una amante de la pintura, Margarita Ramírez Duarte, la señora Magos, como la llamaban cariñosamente, una enfermera del Hospital 20 de Noviembre. No se sabe muy bien cómo pasó, pero se casaron y tuvieron 3 hijos. Algunos dicen que todo fue por una sonda Foley. El año que el hombre pisó la luna por primera vez y se alzaba en las masas para protestar contra el conflicto de Vietnam, en 1969, tuvieron un hijo al que llamaron Hugo. De los dolores que le provocó la guerra no hablaba, pero fueron esas vivencias las que lo formaron como un hombre sensible, tan sensible que le entristecía ver las camas sucias de los pacientes en sus rondas a las 5 de la mañana, que lloraba cuando veía a los familiares de los enfermos recostados en el suelo, y no sentía vergüenza que le rodaran las lágrimas cuando les decía a sus estudiantes: sean honorables, sean gente de bien. Lo recuerdan con un libro siempre bajo el brazo. Leía todo el día. Publicó más de 200 artículos. Como docente, asesoró decenas de tesis, un paso en el que lo siguió su hijo. Se consolidó como uno de los mejores urólogos del país. Su nombre aparece en al menos 3 estudios relacionados con su campo de especialización. Fue parte de la creación de la unidad de trasplantes del Centro Hospitalario del ISSSTE. Fue parte del equipo que elaboró el Manual de Procedimientos Médicos y Administrativos para lograr que, el 19 de febrero de 1975, frente a un ambiente expectante, con el escepticismo de muchos y la confianza de otros, se realizara el primer trasplante renal del ISSSTE. En 2011, Alfonso, el paciente que recibió esta donación, seguía teniendo un riñón que funcionaba a la perfección. El doctor Francisco enfermó de amiloidosis primaria, un trastorno poco común. Además, era diabético. La enfermedad empeoró y terminó en la sala donde su hijo era jefe de residentes de medicina interna, en el Instituto Nacional de Nutrición. Es hora de dializarte, papá, le dijo.
Pero el hombre, que había sobrevivido a tantos conflictos y que aún conservaba el anillo con un gato, se rehusó, se fue a su casa y llegó al fin de sus días la tarde del 22 de junio de 1999. Ruy López Ridaura, amigo de casi toda la vida de Hugo López Gatell, fue el médico que certificó el deceso.